¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué significan los resultados de las elecciones congresionales de medio término para los Estados Unidos y para nuestra América Latina? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Emilio Viano, profesor emérito de American University, y Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info. Bienvenidos a ambos. Gracias por invitarnos. Emilio, dice Nancy Pelosi, una vez conocido, que recuperaron la mayoría de la Cámara de Representantes. ¿Comienza hoy una nueva era en los Estados Unidos? ¿Comienza? Claro que sí, en el sentido que verdaderamente, por un cambio, hará una de las cámaras del Congreso que puede oponerse a Trump, que puede hacer su deber constitucional de velar para los intereses del pueblo norteamericano y que puede también garantizar que haya decisiones más conformes con justicia social en el país, al contrario de los republicanos que no se enfrentaron con Trump, que lo dejaron hacer todo lo que quería y que se olvidaron su misión, que es de velar para los intereses del pueblo y no para los intereses del famoso 1%. Ahora, déjenme ser escépticos y te pregunto a ti, Patricio. Las palabras también de Elizabeth Warren, lo dijo anoche también, y la cita textual dice, refiriéndose a la Cámara de Representantes, dice ella, la Casa del Pueblo ahora comenzará a gobernar para el pueblo. Noam Chomsky dice, en este país no hay dos partidos políticos, hay un solo partido político y es el Business Party. ¿Cómo convencer a una audiencia escéptica que los demócratas son los representantes del pueblo cuando, por ejemplo, Barack Obama inició 5 guerras, cuando Hillary Clinton se consideraba una guerrerista, cuando vemos que el salario mínimo no sube en décadas, cuando vemos que todos los servicios sociales los tratan de recortar y las ganancias van para la mayoría? Estos demócratas que se venden o se pretenden vender de que representan al pueblo, te pregunto y les pregunto, ¿representan al pueblo o es el mismo perro con diferente collar? Bueno, yo te diría que sin duda que los Estados Unidos tienen un establishment, ¿no? Y que da lo mismo que sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Pero en esta elección yo te diría que pasó algo totalmente distinto y yo creo que fue creado por el propio Donald Trump. Acuérdate que él lo dijo, que esto era casi un plebiscito para su mandato. Y lo que provocó, pienso yo, fue una movilización intensa de las minorías, las mismas minorías que él ha venido atacando fuertemente. Y este Congreso yo te diría que es distinto, porque tenemos la cantidad récord de mujeres, acuérdate, casi 100 mujeres, podrían ser más de 100 incluso, récord total, nunca han habido tantas mujeres en el Congreso de los Estados Unidos. También las primeras mujeres musulmanas, por ejemplo, hay una mujer que es la primera refugiada de Somalia, que es un caso extremadamente fuerte porque es exactamente a lo que se opone Trump y ella representa una nueva figura muy basada en el pueblo en ese sentido. Tenemos a la congresista más joven desde Nueva York. Alexandria Ocasio. Así es, de origen puertorriqueño y que es parte de los socialistas demócratas de América, que es lo más de izquierda, adscrito indirectamente al Partido Demócrata. Entonces yo te diría que lo que señala Warren es un ideal. No es la realidad concreta, pero yo te diría que toda esta política radical, ultraconservadora de Donald Trump ha empujado el país hacia el centro y un gran porcentaje hacia la izquierda, y esta elección no demuestra que eso es efectivo, ¿no? Y Emilio, veíamos también esta mañana a Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado, que Trump está diciendo que tuvieron una victoria importante porque aumentaron el número de senadores, es decir, no solamente tenían 51, sino pasaron esa cantidad. Y él decía, los senadores que lograron la victoria ayer en las elecciones, en realidad ellos promovían
que se permitiera lo que le llaman las condiciones de salud preexistentes en los seguros, el cuidado médico, un tema que ha sido esencial. Y decía Barack Obama cuando hizo campaña los últimos días a favor de los demócratas, la hipocresía de estos senadores llega al punto que mientras están pregonando que están preocupados por el tema de conservar el derecho a tener un seguro de salud con las condiciones preexistentes, en las cortes, en los tribunales, el Departamento de Justicia ya se está peleando para eliminarlos. O sea, en realidad, esto que está diciendo Mitch McConnell también es bla bla, pero en realidad sigue siendo gobernando para que las compañías de seguros se lleven todo el dinero y dejen sin seguro médico a millones de estadounidenses? Bueno, claramente ese es un país muy conservador. Aunque hay una diferencia entre demócratas y republicanos, no hay claramente aquí una izquierda, por ejemplo, como existe en América Latina o mismo en Europa. Es un país muy conservador. Los demócratas representan, digamos, una versión más dulce, digamos, de este tipo de perspectiva política. Están más acerca de los intereses de la gente común. Y estoy seguro que con todos los cambios, más mujeres que son más atentas, por ejemplo, a problemas con seguro de salud, lo que afecta a la familia, los derechos de la mujer trabajadora, etcétera, con las minorías que están también adquiriendo escaños, etcétera, etcétera. Yo pienso que hará naturalmente algo progresivo en el futuro. El problema, claro, es que tenemos un Congreso muy dividido, que prácticamente podría ser paralizado. Depende de cómo lo van a manejar. Si los republicanos en particular en el Congreso, pero también los demócratas, que también tienen un poco de sed de venganza, deciden de hablar con sus corresponsales del otro partido, tal vez tendremos avances. Si se congelan en su propia mayoría, los demócratas en la Cámara de Diputados, los republicanos en el Senado, y no cooperan, hará una parálisis total, no mucho será hecho. Depende naturalmente mucho de todo esto, pero al mínimo ahora hay un control sobre Trump. Porque Trump antes no tenía nadie. Un contrapeso. No había nadie que lo enfrentara. Es muy interesante y desilusionante como todos los republicanos no tuvieron el coraje de enfrentarse con él. Mismo Mitch McConnell o Lindsey Graham, que eran enemigos, digamos, durante la campaña presidencial de Trump, se transformaron en subservientes de primera clase de él, lo que puede ser sorpresivo de un lado, pero se explica también con el temor que tenían de su venganza con los medios de comunicación. Perdón, Jorge, pero un poco para responder parte de lo que tú preguntabas, ¿no? El tema del seguro de salud y otros temas sociales, yo diría que ese tema simboliza un poco por qué vino esta recuperación del Partido Demócrata, que no crece por demócratas, crece por voto independiente, que había votado por Donald Trump, por ejemplo, en los estados claves, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania. Gente que votó por él, que confió en este tema de, por ejemplo, que el Partido Republicano a través de Trump iba a proveer un sistema de salud eficiente, y se dan cuenta que lo único que querían era eliminar Obamacare, que es el sistema que había sido bastante exitoso hasta ese momento, solamente por razones ideológicas, por razones políticas. Entonces millones de personas están sufriendo la falta de un seguro médico. También todas estas políticas económicas, cerrarse al mundo, la guerra tarifaria que va a encarecer todo. Entonces, pese a que la economía va muy bien y que el desempleo está bastante marginal, la gente aún tiene sus salarios extremadamente bajos. Entonces fueron 2 años de promesas populistas de Donald Trump que le pasó la mano en estas elecciones, no me cabe duda en cuanto a eso. Y ahora entonces toma la mayoría de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, los demócratas, y entonces cada uno de los comités o de las comisiones pasan a estar liderados por un demócrata. Caso contrario a lo que pasaba hasta este momento, que estaban liderados por un republicano. Y entonces ya se anticipa, por ejemplo, dentro de los temas que se anticipan es que van a lanzar investigaciones al presidente, por ejemplo, exigirle que presente sus impuestos, exigir que se revelen documentos que hasta ahora han habido problemas o que se han tratado de ocultar para investigaciones en muchos sentidos. Y en ese sentido, ¿podría entonces
el impeachment, o sea, lanzarle un juicio político al presidente, ¿lo ven ustedes que es parte de esta campaña que se puede esperar? Primero, yo pienso que, aparte del impeachment, pueden hacer un daño enorme a Trump, como lo hicieron, por ejemplo, a Clinton, con la investigación de Whitewater, y mismo a Hillary Clinton con la investigación de Benghazi. Hicieron un daño enorme a su reputación y naturalmente los involucraron también en esta batalla que le quitó las energías para, naturalmente, otros esfuerzos para continuar en su misión, en su carrera. Primero esto, que Trump enfrentará casi un infierno en la Casa Blanca con todas las investigaciones de la Cámara Baja. Será muy importante para todos nosotros porque finalmente tal vez podremos saber sobre sus declaraciones de renta y los lazos posibles con oligarcas rusos, lavado de dinero, otras acciones financieras criminales o casi criminales y entender mejor también su política exterior. En cuanto se refiere al impeachment, esto podría pasar, pero yo creo que tal vez no sería en el interés de los demócratas hacerlo, porque claro que no funcionaría, sería como pasó con Clinton, que la Cámara Baja intentó el impeachment, el Senado no lo condenó. ¿Qué piensas tú, Patricio? Bueno, yo te diría que el tema del impeachment, por lo menos es cierto que es imposible quizás en el corto plazo alcanzar los 2/3 del Senado, que funciona como el jurado y que es el que termina expulsando al presidente de la República de la Casa Blanca. Pero como hecho político, yo diría que aunque se haga o no se haga, ya es una moneda de cambio importante y de presión fuerte contra Donald Trump. El propio Donald Trump tiene miedo sobre el tema, lo mencionó en la campaña, entre broma y en serio, acusó a todos sus seguidores: si me llegan a hacer impeachment es culpa de ustedes, porque él sabe que con este triunfo demócrata se abre la posibilidad. Entonces es cierto que podría ser que no vaya a ser un resultado final, pero el hecho concreto de lanzarlo quizás, dependiendo del contexto político, va a distorsionar, de una manera enorme la agenda de la Casa Blanca. Pero no solo eso, yo concuerdo que antes el hecho de que la Cámara Baja recupera su labor constitucional de fiscalización, que los republicanos la han neutralizado un 100%, ese hecho, esa atribución de fiscalización que abandonó de una manera vergonzosa, creo yo, si se retoma fuertemente, ahí ya también va a ser un dolor de cabeza para Donald Trump, y yo te diría, puedo predecir que va a haber un congelamiento casi de la acción política de Donald Trump y va a estar involucrado constantemente en una defensa constante, porque la cantidad de crímenes, de corrupción, de irregularidades que está involucrado él, sus asesores que ya están en la cárcel, otros que están siendo procesados, es enorme. Entonces, no hay ninguna duda que este es el inicio de una nueva era para el gobierno de Donald Trump. Y además tenemos que tomar en cuenta que lo que ha pasado con la Cámara de Diputados va a proteger mucho Mueller, el fiscal especial, que estaba en peligro de ser dimitido y todo encubierto. Ahora no puede más hacerlo, claramente. Pero por el impeachment yo pienso que dividiría mucho el país, absorbería muchas energías de los demócratas y Trump podría pintarse, como ya siempre lo hace, como una víctima de una conspiración, de la Casa de las Brujas, que tenemos solamente 2 años, en menos de 2 años, porque la campaña electoral para la presidencia empezará al final del año próximo, al comienzo del 2020. Así que podría ser un error ir por allí. Mejor revelar la corrupción de este gobierno, y no solamente de Trump, de muchos de sus ministros y otros, que empezar esta pelea que al final no concluiría con verdaderamente un impeachment por el Senado y dividiría mucho el país y le permitiría de presentarse otra vez como víctima que tiene que ser salvado por un voto resonante, contundente de su base. Emilio, Patricio, los invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info, y con Emilio Viano, profesor emérito de American University, sobre el significado de los resultados de las elecciones de medio término congresionales en Estados Unidos y qué significa también para nuestra América Latina. Ya volvemos.
Continuemos conversando sobre qué significan los resultados de las elecciones congresionales de medio término para Estados Unidos y para nuestra América Latina con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info, y con Emilio Viano, profesor emérito de American University. Patricio, a último momento el presidente Trump lanzó una ofensiva pero feroz contra los migrantes, agarró de punching ball la caravana en Honduras y mandó a uno de sus lugartenientes, que era John Bolton, a repetir lo que se interpretó como el renacimiento del discurso de la Guerra Fría, de aquella de que había el eje del mal, y larga Bolton desde Miami, en la Florida, miren qué lugar estratégico, un discurso que dice, hay un triángulo de las tiranías. Ese triángulo lo integra Cuba, Venezuela, Nicaragua, estamos hablando del muro con México, es decir, han agarrado a América Latina nuevamente, por lo menos unos días antes de esta elección, como el enemigo, como lo fue la Unión Soviética en su momento. ¿Qué puede esperarse de ahora de una Cámara de Representantes con los demócratas? ¿Podría de alguna forma tener un impacto en ese discurso? Así es, yo te diría que las elecciones representan un fracaso de esta campaña que tú dices, la campaña del terror, ¿no? En que Donald Trump se dedicó durante días y días en persona o a través de Twitter de satanizar, de demonizar a esta caravana, y nunca se escuchó la palabra crisis humanitaria, ¿no? Porque efectivamente esta gente se organizó bajo mucho riesgo para venir a los Estados Unidos con sus familias, con sus niños, con sus mujeres, asilo. A pedir asilo primero, que es un tema legal, y segundo, a buscar mejor calidad de vida debido a condiciones sociales, económicas y especialmente de seguridad que provoca el propio Estados Unidos. Hay que recordar que este país es el país de mayor consumo de drogas ilegales del mundo. Este país gasta una cantidad enorme de plata en las drogas ilegales, más de 20.000 millones de dólares al año. Entonces, Estados Unidos provoca el contexto de inseguridad que empuja a muchos centroamericanos, especialmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, a venir a este país. Entonces, Donald Trump intentó satanizarlos, básicamente empujando a todo su electorado más conservador, más ultraconservador, y no le dio resultado. Provocó la atomización de su electorado, pero que ya no tiene dónde crecer. O sea, ¿que podría cambiar algo? En ese sentido, yo te diría que el hecho de que el electorado latino creció, ya es casi un 13% del padrón electoral, y el hecho de la cantidad enorme de latinos que están accediendo al Congreso de los Estados Unidos, de la forma en que los latinos casi dan una sorpresa en Texas, por ejemplo, casi gana, digamos, el demócrata, justamente por ese voto latino. Entonces, yo te diría que es mal negocio para la administración de Donald Trump de retrotraer toda esa política internacional nuevamente al tema de la Guerra Fría, que es una ecuación añeja que nadie quiere, que América Latina ni siquiera los gobiernos de derecha concuerdan, porque les puede perjudicar a ellos mismos de acuerdo al contexto político o geopolítico. Entonces yo creo que es un error fundamental de la administración de Donald Trump, no cabe duda. Y nosotros estuvimos justamente en las Naciones Unidas la semana pasada, en donde Cuba una vez más sometió a la Asamblea General una resolución en contra del bloqueo contra Cuba. Nuevamente, por abrumadora mayoría, 189 países están en contra de eso, solamente 2 a favor, Estados Unidos e Israel, una vez más. Y le intentó agregar enmiendas, 8 enmiendas a esa resolución para complicar, para enlodar el partido, para tratar de justamente dejar todavía mal parada a Cuba más de lo que ha tratado por más de 60 años. ¿Algo puede cambiar, Emilio, con estos, entonces, los republicanos ahora en minoría en la Cámara de Representantes? En mi opinión no, porque lo que controla, digamos, la política exterior de los Estados Unidos es el Senado. Típicamente el Senado tiene esta misión, ¿no? Porque ellos aprueban todos los embajadores, los ministros, los jueces, y también la política exterior, nuevos tratados, nuevos acuerdos tienen que ser aprobados también por el Senado. El Senado no solamente continúa a ser republicano, pero aún más republicano. Así que yo pienso que desde este punto de vista no va a cambiar mucho, no.
para nada. Y es muy irónico porque Trump siempre se presenta como un gran hombre de negocios, un gran negociador, alguien que sabe cómo obtener acuerdos. ¿Cómo no puede ver que si los Estados Unidos, al contrario de condenarlos, criticarlos, despreciarlos, diera más ayuda a los países, particularmente de América Central y a su vecino, México, para mejorar las condiciones de vida, aumentar los salarios, proveer más empleo, sería la solución mejor, porque la gente quiere estar en su casa y los Estados Unidos, si esa gente tiene dinero, podría vender más de lo que producen y ganar de ambos lados. Es un win-win situation. Él no lo entiende, entiende solamente la creación del enemigo, porque también tiene ciertas orientaciones totalitarias. Y cuando uno quiere crear un gobierno autoritario, tiene que crear un enemigo para darle razón a sus seguidores de odiar a alguien. El triángulo de la tiranía. Claro, es esto, ¿no?, que están haciendo. Y lo más triste de todo esto es que Trump, por parte de su madre, es de primera generación norteamericano. Es esto lo que verdaderamente es increíble. Se menciona muy poco, que su madre llegó aquí siguiendo a tres de sus hermanas que ya habían emigrado a Nueva York, de una isla muy pobre al norte de Escocia, ni hablaba inglés, ahí hablan gaélico escocés. Eran migrantes como los de Honduras, Nicaragua. Todas, y encontró trabajo como muchas de niñera para empezar. Después se casó bien, eso ayudó mucho, pero que Trump sea de primera generación americano y de segunda generación por parte de su padre, y no alabe esto, no se presente como yo soy otra encarnación del sueño americano. Aquí mi madre llegó pobre con casi nada como niñera y yo soy presidente de los Estados Unidos. Y sería un mensaje tan alentador, tan positivo, tan inspirador, que daría, digamos, nuevamente a los Estados Unidos, a su bandera, verdaderamente la honra y la importancia, el símbolo de ser la nación que verdaderamente le da a todos una oportunidad de avanzar. Al contrario, como sabemos, él nunca habla de sus padres, de su abuelo, de su mamá, no reconoce para nada, ni se sabe dónde están sus primos descendientes de las 3 tías que llegaron antes de su mamá, para decir que él tiene tal vez vergüenza de ser de primera generación, no quiere reconocer los sacrificios de sus padres. Así que todo esto me da la idea que él no se interesa, no entiende, no le gusta la idea de ayudar a gente que lo necesita, porque él piensa que él ya lo superó por sí mismo, que no es verdad. Su padre le dejó más de $400 millones en valor de hoy y no necesita ayudar a nadie, solamente a explotarlo. Hay consenso también entre el mundo político de aquí de Washington que hoy, al día siguiente de la elección de medio término congresional, comenzó la campaña política rumbo a las elecciones presidenciales del 2020. ¿Sí? Así es, hay que recordar que los periodos de los candidatos son cortos acá. Los que son elegidos para la Cámara Baja son solamente 2 años. El caso del presidente, al segundo año ya empieza con su campaña, está muy lleno de temor para que lo reelijan. Y en este sentido, Donald Trump yo creo que tiene el peor comienzo que se podría él haber imaginado. Él puede pretender que el tema del Senado es importante, es un triunfo. No es tan así, él ya controlaba toda la Cámara Alta, no hay ninguna novedad en cuanto a eso, aunque crecieron un poco, pero el tema de perder el Congreso como totalidad en cuanto a la Cámara Baja, esta va a ser una campaña de reelección muy dura para Donald Trump, no cabe duda. Sin duda, él va a ser el candidato de los republicanos. Ahora, Emilio, ¿cómo ves tú posibles nombres para competir, para ser el rival presidencial de Trump? Bueno, se está hablando de la senadora Warren, se está aún hablando de Sanders, hay otros no que se están presentando como posibles candidatos, pero yo pienso que es muy temprano, porque tenemos que ver cuál es verdaderamente la reacción de Trump y de los republicanos a la nueva realidad de una Cámara Baja que empieza investigaciones que serán muy dramáticas, que revelarán secretos que todos quieren saber, que podrían dañar mucho la reputación de Trump y hacerlo muy difícil para él mismo. No es totalmente imposible
que los republicanos al final lo rechacen. No es totalmente imposible, porque ya lo vemos ahora con esta elección, que muchos de los que votaron para él y para los republicanos en 2016 ahora cambiaron su voto. Así que vamos a ver lo que pasa. Yo pienso que habrá muchas sorpresas, mucho drama y también cambios muy dramáticos mismo en el gobierno de Trump. Entonces, Trump gana las elecciones en el 2020. Pregunta final. No, no lo sabemos, ni siquiera sabemos si va a estar aún en el gobierno. Yo concuerdo con el profesor, no nos cerremos a una posibilidad extrañísima que frente a un escándalo mayúsculo, crítico, que no sabemos todavía, algunos republicanos se abran a la posibilidad de ese 2/3 que necesita el Senado para atacarlo. Pasó con Nixon, acuérdense que hubo republicanos que concordaron con esa acusación constitucional, así que no me adelanto para nada a lo que puede pasar en 2 años más, para nada. Patricio, Emilio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Un placer como siempre, Jorge. Gracias.